Muy buenos días. Para no pasarme de tiempo. Muy buenos días a todos. Nuevamente es un gran honor para mí estar ante ustedes para exponer la palabra de Dios. Me gusta decir que vengo invitado por su pastor, bajo su autoridad y en apoyo total a su ministerio. Si me pueden acompañar, por favor, en el libro de Génesis, capítulo 22, vamos a leer del 1 al 10. Génesis 22, del 1 al 10. Aconteció después de esas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo: Abraham, y él respondió: heme aquí. Y dijo: toma ahora tu hijo, tu único Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moria, y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Y Abraham, versículo 3, se levantó muy de mañana y enalbardó su asno, y tomó consigo 2 siervos suyos, y a Isaac su hijo, y cortó leña para el holocausto, y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Entonces dijo Abraham a sus siervos: esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí, y adoraremos, y volveremos a vosotros. Y tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac su hijo, y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y fueron ambos juntos. Entonces habló Isaac a Abraham su padre y dijo: Padre mío. Y él respondió: heme aquí mi hijo. Y él dijo: he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y respondió Abraham: Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Versículo 9. Y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar, y compuso la leña, y ató a Isaac su hijo, y lo puso en el altar sobre la leña. Y extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Dios bendiga su palabra. Le invito a que me acompañe con una pequeña oración. Señor, vengo hoy con gran gozo, con gran entusiasmo para compartir tu palabra ante tu pueblo. Que tu Espíritu me guíe hoy y trascienda toda deficiencia humana. Más allá, Señor, de mis palabras, que sea tu voz la que se escuche. Permite que este mensaje nos desafíe, nos inquiete, nos edifique y nos ayude a conocerte más. En el nombre de Jesús, amén. Creo que a la mayoría de los cristianos les gusta venir a la iglesia para sentirse bien. Nos gusta escuchar predicaciones donde nos dicen cuánto nos ama Dios y cuánto nos quiere bendecir. Me gusta escuchar lo que se predica en otras partes del mundo. En una mega iglesia de Norteamérica, domingo tras domingo, el predicador, muy agradable por cierto, con una enorme sonrisa de Hollywood, habla siempre de las bendiciones que Dios tiene para nosotros, de cuánto Dios nos ama y que su prioridad es que seamos sanos, ricos, éxitos y guapos, ¿verdad? Esa iglesia siempre está llena. Por otro lado, no nos gustan los sermones controversiales, incómodos hasta cierto
es de un relato difícil de entender que les quiero hablar hoy en un tema titulado La resurrección de Isaac. Tal vez algunos de ustedes se sorprendan por el título. ¿Cuándo resucitó Isaac? No resucitó literalmente, tampoco se sacrificó. Sin embargo, se describe generalmente este relato como el sacrificio de Isaac, aunque no se haya sacrificado. Si usted no se duerme y espera el final del mensaje, seguramente entenderá por qué le puse como título La resurrección de Isaac. El relato de Abraham e Isaac ha inspirado a muchos predicadores. De hecho, no conozco ningún pastor, ningún predicador que no haya hablado por lo menos una vez sobre este tema. El capítulo 11 de la carta a los Hebreos, que menciona ciertos testigos de la fe, tiene 39 versículos, de los cuales 12 hablan de Abraham. El relato inspiró al filósofo y profeta danés del siglo XIX, Søren Kierkegaard, el mejor libro creo que se haya escrito sobre el tema, que se llama Temor y Temblor. Es un libro muy intenso en el cual el autor analiza, comenta e interpreta la historia de Abraham e Isaac. Se lo recomiendo, aunque su lectura puede ser muy difícil. Lo podrá entender mejor a través de varias conferencias sobre el mismo tema del filósofo y teólogo mexicano Cristian Gómez, excelente exponente de la Biblia, aparte de ser el fundador del Museo de la Biblia en México, y él resume en esas conferencias y explica de una manera muy entendible los puntos fuertes de ese libro de Kierkegaard con Temor y Temblor. En otras ocasiones les comenté que cuando yo preparo un mensaje, mi problema no es saber lo que les voy a decir, sino lo que voy a omitir, lo que voy a callar. Y hoy no es la excepción. Para preparar este mensaje, que es la primera vez que lo comparto, que lo presento, reuní material para 5 horas de conferencia. ¿Se imaginan tener que aguantarme 5 horas? No creo que muchos sobrevivirían. Vamos a ir al relato y vamos a retomar los primeros 2 versículos. Génesis 22, 1 y 2. Aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo: Abraham. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: toma ahora tu hijo, tu único Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah, y ofrécelo allí en el holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. El texto nos dice que Dios prueba a Abraham. Pero Abraham ya ha manifestado su fe en diferentes ocasiones previas. Cuando Dios le dijo que saliera de su tierra, cuando le prometió un hijo con su esposa Sara, para citar las más relevantes. Ahora que Abraham podría anhelar una vida tranquila, teniendo al hijo de la promesa, siendo muy avanzado en años, le viene una prueba sumamente difícil e incomprensible. El vocablo probó denota que la intención de Dios no es que el patriarca sacrifique a su hijo, sino poner a prueba su obediencia. La intención de Dios le es manifestada al lector del libro, pero no a Abraham. Dios no llega a Abraham y le dice: Abraham, te voy a probar. Eso se escribe para nosotros, para los lectores posteriores. Abraham no sabe que es una prueba. Otras traducciones utilizan la palabra tentó en lugar de probó. Por lo regular, el verbo tentar se usa en relación con lo demoníaco. El diablo tienta al creyente para hacerlo caer. Dios prueba al creyente para fortalecerlo y hacerlo madurar. Por este relato tan controversial, muchos no creyentes afirman que la Biblia contiene aberraciones tales como
un Dios que le pide a un hombre que mate a su propio hijo. En los tiempos antiguos, sacrificar a los hijos era común en el ámbito pagano. Hay pasajes de la Biblia donde Dios prohíbe a los hebreos seguir aquella costumbre de los cananeos que buscaban agradar a sus dioses, especialmente en el culto al dios Moloch. La Biblia muchas veces insiste en no ofrecer los hijos a Moloch. Sin embargo, muchos hebreos fueron seducidos por las religiones del entorno. Qué bueno que esto no pasa en las iglesias cristianas, ¿verdad? Quiero mencionarles dos referencias a sacrificios humanos, una en la Biblia, otra en la literatura extrabíblica. Encontramos en el libro de Jueces una historia de sacrificio, es Jueces capítulo 11, a partir del versículo 30. Uno de los jueces, llamado Jefté, le dice a Dios: si me das la victoria contra los amonitas, cuando regrese a casa, voy a sacrificar cualquiera que me salga a recibir. Jefté ha de haber pensado que iba a salir su criado, su perro o su suegra, pero sale su única hija a recibirle con panderos y danzas. Entonces Jefté está obligado a cumplir su promesa que Dios no le había pedido. Tiene que matar a su hija porque hay un deber ético. Así que, hermano, hermana, no ande ofreciendo cosas que Dios no le ha pedido. En la literatura universal se encuentra en el libro La Ilíada, atribuido a Homero, la historia de Agamenón, uno de los más distinguidos héroes de la mitología griega. No confundamos Agamenón con Armagedón, la batalla descrita en Apocalipsis 16. En su viaje a Troya, para participar en la guerra de Troya, los barcos de Agamenón quedan de repente inmóviles porque la diosa Artemisa detiene el viento. Un adivino revela un oráculo según el cual la única forma de apaciguar a Artemisa es sacrificar a Ifigenia, la hija de Agamenón. Digamos que allí hay un deber político. En el caso de Abraham, no hay deber ético ni hay deber político. Es una orden directa de Dios. Abraham va a sacrificar a su hijo sin una obligación moral o del deber. Abraham está en otro nivel, el del amor, el de la obediencia a Dios. A Abraham se le está pidiendo algo que está por encima de la ética, del heroísmo y de la ley. Precisamente porque no hay ley que me diga que debo matar a mi hijo. En todo caso, parecería contrario a la ley. No dice el mandamiento: no matarás. No matarás es siempre un mandato universal. ¿Cómo entonces le dice Dios a Abraham: sacrifícame a tu hijo? Dígame si no es uno de los pasajes más difíciles y más controversiales. La ley es general, es para todos, pero la fe está más arriba de la ley, porque va a haber cosas que Dios le va a pedir a usted que ni siquiera están en la ley, pero se las va a pedir a usted como particular, no como ley general. Encontramos la palabra holocausto. Implica atar al hijo sobre las piedras del altar, degollarlo, es decir, cortarle el cuello, esperar que se desangre y luego dejar que se queme por completo hasta ser reducido a cenizas. Lo que Dios le está pidiendo a Abraham es una acción terriblemente dolorosa. Degüella a tu hijo y deja que se queme por completo. Dios le está diciendo, en otras palabras, a Abraham: si me amas más que cualquier cosa, pues entrégame a lo que más amas. Dios es omnisciente y sabe si Abraham
o Job o cualquiera de nosotros va a fallar o no va a fallar. Y Dios sabe lo que va a pasar. La prueba es para nosotros. Nosotros tenemos que crecer espiritualmente a partir de la prueba o a través de ella. Abraham tiene que renunciar a todo lo que ama, y especialmente a lo que más ama, el hijo que había esperado por tantos años, y mostrar que Dios es su prioridad. Nosotros conocemos el fin de la historia. Abraham no la conoce. Es una desventaja que nosotros ya conozcamos el fin, porque sabemos que no lo va a matar. En el cine, en el teatro contemporáneo, no queremos que se nos cuente el final. Antes queremos irlo descubriendo nosotros mismos. En el teatro griego, al contrario, ya se sabía la historia y el final. Entonces, ¿a qué iban al teatro? Iban para volver a vivir y volver a sufrir con el héroe de la tragedia. Y algo parecido ocurre con ciertas historias bíblicas, que no son tragedias, porque el destino no está predeterminado, pero el final ya lo hemos leído, ya lo sabemos. La desventaja de saber el final es: Dios le pide a Abraham que sacrifique a Isaac, pero no lo va a matar, ya lo leí. Van a crucificar a Jesús, pero va a resucitar. Los hebreos se encuentran entre el ejército egipcio y el Mar Rojo, pero se va a abrir el mar, ¿verdad? Pudiera multiplicar los ejemplos. Entonces, en todos estos relatos, como nosotros ya conocemos el final, no entendemos la fe, no vivimos la fe. Tenemos que entender y pensar que el personaje bíblico no sabe lo que va a pasar. Y en ese sentido, en nuestra vida estamos igual que él. No sabemos lo que va a pasar mañana ni el año que entra. Si a Abraham se le dijera: a ver, Abraham, esto es una prueba, ve y sacrifica a tu hijo, pero mira, al último momento no lo vas a sacrificar, todo va a salir bien. Si fuera así, entonces no habría ninguna angustia. Abraham no hubiera sido transformado espiritual en nada, hubiera sido un día de campo. No sería una prueba ni para Abraham ni para Isaac, y menos una enseñanza para nuestra vida. Abraham se enfrenta a una paradoja. La fe siempre se enfrenta a la paradoja del absurdo. ¿Cuál es la paradoja del absurdo para Abraham? Dios me dijo que a través de Isaac se van a cumplir las promesas de que de mí nacerán pueblos, y ahora me dice que lo mate. Las dos declaraciones son contradictorias. Si mato a Isaac, ¿cómo me va a dar nietos, bisnietos y naciones? ¿Cómo resolver esa paradoja? Solo la fe la puede resolver. Les quiero leer del capítulo 11 de Hebreos, los versículos del 17 al 19. Hebreos 11, 17 al 19. Por la fe, Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, el que había recibido las promesas, ofrecía a su unigénito, habiéndosele dicho: en Isaac te será llamada descendencia, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. Según la carta a los Hebreos, Abraham dijo algo como esto: si Dios me prometió que en Isaac voy a tener mucha descendencia y ahora me pide que lo mate, yo voy a hacer lo que Dios me pide, pero sé que Dios va a cumplir lo que me prometió. ¿Cómo lo va a hacer? No lo sé, es su problema de Dios. Si me está pidiendo que lo mate, pero me está diciendo que de él voy a tener muchos hijos, pues tal vez lo tendrá que
resucitar. Si Dios no quiere que los hebreos sacrifiquen a sus hijos, ¿cómo es que le dice a Abraham, sacrifícame a tu hijo? ¿Será realmente algo que Dios le pide? Tratemos de imaginar la angustia, el sufrimiento de Abraham. Dios le pide algo terrible, no solamente que mate a su hijo, sino que lo ofrezca en holocausto. Les acabo de describir lo que eso implica. Dios le pide a Abraham este acto único, particular, en total contradicción con la ley. Y ahí es donde está la fe. La fe nos desafía a obedecer una petición cuando nos preguntamos si viene de Dios o no. Tal vez Abraham está orando, meditando, cuando en su interior, no forzosamente una voz de trueno, sino en su interior Dios le dice, sacrifícame a tu hijo. Abraham tiene que haber entrado en un conflicto, el de preguntarse si esa voz es la voz de Dios. Dios, ¿eres tú el que me está diciendo que sacrifique a mi hijo o me está devolviendo loco? Pensemos un instante. Si Dios no se lo ha pedido y él solo se lo imagina y mata a Isaac, ¿sería Abraham el padre de la fe? No, quedaría en la historia como un lunático asesino. Ahora, si este acto tan controversial y tan difícil, Dios sí se lo está pidiendo, pero Abraham piensa que no viene de Dios y no obedece, ¿sería Abraham el padre de la fe? ¿Seríamos nosotros hijos de Abraham? Desde luego que no. Entonces, Abraham está frente a una disyuntiva terrible. Y Abraham está solo en esta situación. No tiene a quién consultar. No tiene Biblia, ni siquiera un rollo, ni el primer rollo de la Biblia se ha escrito. Abraham no tiene pastor para pedirle consejo. No tiene a quién preguntarle. Ni siquiera se lo puede preguntar a sus sirvientes. Se supone que él es el más crecido en el entendido de Dios. Ni a su esposa. Imagínense ustedes, Sarita, mi amor, ¿te acuerdas ese niño que tanto esperamos? Sí, ese al que llamamos Isaac. ¿Qué crees? Fíjate que Dios dice que lo mate. Si Sara estaba preparando la salsa en ese momento, creo que le avienta la licuadora a Abraham y lo ahorca con la extensión. Y si no basta, le mete la cabeza en el microondas. El sacrificado sería Abraham antes que Isaac. Abraham está solo con Dios. Esa es la angustia que todo ser humano y especialmente cada cristiano debe vivir intensamente. ¿Qué es lo que Dios quiere para mí? ¿Cómo entender la voluntad de Dios? Siguiendo en el capítulo 22, pasando al versículo 3, Génesis 22, 3 dice: y Abraham se levantó muy de mañana y enalbardó su asno y tomó consigo los siervos suyos y a Isaac su hijo y cortó leña para el holocausto y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Abraham actúa de inmediato. La fe de Abraham es tal que cuando Dios le dice sacrifícame a tu hijo, enseguida leemos en el texto Abraham muy de mañana. ¿Cuántos de nosotros nos apresuramos a cumplir las órdenes divinas? Más bien decimos, bueno, sí, Dios, pero espérate tantito, sí me voy a avivar, sí me voy a entregar, sí me quiero llenar de tu espíritu, pero todavía no. No nos apresuramos a cumplir las órdenes divinas, pero Abraham muy de mañana se levanta.
A pesar de la petición inexplicable y cruel que Dios le hace, Abraham obedece de inmediato. En el versículo 4 dice: al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Abraham camina 3 días para llegar al monte Moria, donde va a sacrificar a su hijo. Estos 3 días considera a Isaac como muerto. Lo leímos hace rato en Hebreos 11:19, pensando que aún de los muertos es Dios poderoso para levantar, de donde también le volvió a recibir por figura. Es decir, durante estos 3 días entendamos, hermano, hermana, que Isaac figurativamente ya está muerto. Para el corazón y la mente de Abraham, Isaac está muerto. ¿Puede usted imaginar esos 3 días de agonía? Tratemos de pensar de qué manera el padre, muy triste, con el corazón desgarrado, va camino a la montaña para matar a su propio hijo. Tal vez camine en silencio aquellos 3 días. No puede ir como en otro paseo, jugando, platicando, bromeando. Tal vez ni siquiera se atreve a mirarle a los ojos. Tal vez disimula su llanto contiene sus lágrimas. ¿Cuántas veces los que somos padres no hemos tragado nuestras lágrimas para que nuestros hijos no se dieran cuenta cuán tristes estábamos? Y Abraham se podrá preguntar: ¿qué le voy a decir a Sara? ¿Cómo le voy a explicar cuando regrese Isaac? ¿Dónde está? ¿Se imaginan? Vamos a los versículos 7 y 8. Después de hacer ese repaso de los acontecimientos que narra el relato, procederemos a la interpretación y concluiremos buscando la aplicación personal para nuestra vida. Génesis 22, versículos 7 y 8. Entonces habló Isaac a Abraham su padre y dijo: Padre mío. Y él respondió: heme aquí, mi hijo. Y él dijo: he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Versículo 8. Y respondió Abraham: Dios se proveerá del cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Cuando empiezan a subir la montaña, el muchacho dice: bueno, aquí está el cuchillo, aquí está la leña, que está el fuego, ¿y dónde está el cordero? Creo que esas palabras son de un gran dramatismo, así lo percibo. ¿Dónde está el cordero para el holocausto? Muchos piensan que Isaac era un niño chiquito. La mayoría de los intérpretes, de los estudiosos, consideran que no, Isaac era un muchacho crecido. Algunos dicen que podía tener 15 años, otros dicen que tenía tal vez 25 o 30 años. En cualquier caso, él representa el hijo que obedece al padre, porque de esa edad pudiera él huir del padre, incluso golpearlo, considerándolo un loco. Isaac prefigura también la sujeción y la obediencia del hijo a su padre. No alcanzo a imaginar lo que experimenta el corazón quebrantado de Abraham. Abraham no puede saber, lo diré una y otra vez, que al final, en el último instante, Dios va a detener su mano. Y piensa Abraham: si le digo a
mi hijo que Dios me pidió que lo matara, ¿no voy a destruir yo la fe del muchacho? ¿No le voy a crear un resentimiento contra Dios? Y va a preguntar, Padre, ¿qué clase de Dios es este que te pide que me mates? O por otro lado, tal vez Abraham tiene que poner una cara de malvado y hacerle creer a Isaac que él es el que le quiere matar para salvaguardar la fe del hijo. Sabemos nosotros que en el último instante, cuando Abraham está retrayendo la cabeza de Isaac, quizás del cabello, para descubrir su cuello y poner el cuchillo, porque hay que degollar a la víctima, en ese momento es cuando el ángel de Dios lo va a detener. En el versículo, les voy a leer de corrido los versículos 9, 10 y 11 del mismo capítulo 22. Y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó ahí Abraham un altar y compuso la leña y ató a Isaac su hijo y lo puso en el altar sobre la leña. Versículo 10. Y extendió su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Es el momento más dramático del relato. Y versículo 11. Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y dijo: Abraham, Abraham. Y él respondió: heme aquí. Versículo 12. No extiendas tu mano sobre el muchacho ni le hagas nada, porque yo conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Versículo 13. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y he aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Abraham voltea y ve un carnero trabado de los cuernos en un arbusto medio enredoso. Abraham tiene que realizar un sacrificio, porque en la convicción de ese pueblo, lo que se promete a Dios se tiene que cumplir. Y Abraham piensa: bueno, aunque Dios me dijo que ya no necesito sacrificar a mi hijo, yo he venido a hacer un sacrificio, y entonces aquí está el animal para que yo lo sacrifique. Y se cumple la palabra profética que leímos en el versículo 8, cuando Abraham le contesta a Isaac: Dios proveerá. Regresando al inicio del ascenso a la montaña, el monte Moria para muchos representa el Gólgota, aquel cerro de la calavera. Isaac, el hijo, va cargando la leña. En el sacrificio de Jesús, ¿quién va cargando la leña? Jesús. Jesús carga la cruz. Isaac le pregunta a su padre: ¿y aquí el fuego? El fuego es el sufrimiento. El cuchillo en la mano del Padre es el instrumento para el sacrificio. ¿Dónde está el cordero para el holocausto? Isaac mismo va a ser el cordero. Jesús mismo es el cordero. La leña, al ser cargada sobre la espalda del Hijo, nos remite a la cruz. El instrumento directo de la muerte del Padre no es el cuchillo, es la cruz. Directamente Dios no extiende la mano y corta la garganta de Jesús, pero cuando permite a Jesús hacerse humano y nos permite a nosotros matar a su propio Hijo, la Biblia lo refleja como si Abraham mismo no hubiese sido detenido en el último instante, sino que realmente el Padre hubiese sacrificado a su propio Hijo. Los cristianos hemos interpretado este texto en clave cristológica. Dios dio a su Hijo por nosotros. Desde allí, para nosotros es mucho más sencillo comprender
que Dios le estaba dando a Abraham la oportunidad de sentir en carne propia el gran amor que Dios iba a tener por nosotros. El amor implica asumir el dolor. Si Dios había decidido amarnos, asumía el dolor de sacrificar a su Hijo por nosotros. Desde esa tipología y el antetipo Isaac de Cristo, para nosotros es más fácil comprender el relato. Mientras los cristianos llamamos este relato el sacrificio de Isaac y vemos en él una representación de Cristo, el judaísmo tardío le cambiará el nombre, dejará de llamarle el sacrificio de Isaac y le pondrá de nombre la atadura de Isaac. Este cambio ocurre en el siglo II después de Cristo, principalmente para oponerse a la interpretación cristiana tipológica de ver en el sacrificio de Isaac un modelo que podría aplicarse a Cristo. Independientemente del hecho que finalmente Abraham no sacrifica a Isaac, si ellos siguieran llamándole el sacrificio de Isaac, muchos judíos tendrían que reconocer a Jesús como el Mesías. Entonces han preferido llamarle en hebreo Akelah, que significa la atadura, para evadir la implicación de un sacrificio y de una muerte vicaria. La atadura de Isaac. Este relato de Abraham sacrificando a su hijo tiene dos figuras de fuerte profecía mesiánica y cristológica. Primero, Abraham es el padre que ofrece a su hijo. Dios Padre ofrenda a Jesús, su hijo, y no hay una razón que lo obligue. Recuerde que dijimos hace rato que Abraham no va a sacrificar a Isaac por una razón ética, una razón heroica o de Estado. No hay una ley que lo obligue. Dios también, cuando da a su hijo, lo hace sin un deber ético, porque Dios no está obligado con los seres humanos porque hayamos sido muy dignos o nos hayamos portado muy bien. Dios no está obligado, no hay condición que obligue a Dios a hacer las cosas. No hay razón porque Dios me tenga que amar y me tenga que salvar. Es un acto de su libre voluntad. Por eso Abraham está prefigurando a Dios el Padre. Abraham está dispuesto a matarlo y Dios lo detiene. Pero ¿qué sucede en el caso de Dios? A Dios nada lo detiene. Dios permite que los seres humanos matemos a su hijo. No es Dios directamente que lo está matando. Por supuesto, no tiene Dios un cuchillo invisible que está matando a Jesús en la cruz. Es la permisión divina. Y aquí, para los que mal entienden la soberanía de Dios, no es que todo pasa porque Dios quiere, es que el hombre no puede hacer nada por encima de la soberanía de Dios. Dios no puede estar de acuerdo en que maten a Jesús porque matar es un pecado. Sin embargo, Dios lo está permitiendo, siendo omnipotente, y por tanto lo puede impedir, pero no lo impide, lo permite. ¿Por qué lo permite? Por amor. En este sentido, a diferencia de Abraham, Dios no detiene el cuchillo, sino permite la muerte de su hijo. La fe es una decisión. Si he de creer o no, no es una determinación divina, es una decisión humana. Discúlpeme si piso los callos de algunas personas simpatizantes de los calvinistas,
Pero aunque existe un don de la fe, que es otra cosa, la fe que responde a la invitación a la salvación no es un don de Dios, es una decisión del hombre. El don de Dios es la salvación, es la gracia. La fe es la respuesta del hombre a ese don. Y Abraham responde por fe. No actúa en función de un deber o de la ética, como pudiera haber sido el caso de Jefté o de Agamenón, sino en función del amor a Dios, en respuesta a una palabra que le es dicho solamente a él. Por un lado, la ley es para todos. No matarás es un mandamiento para todos, no para algunos solamente y otros no. En cambio, el mandato que Dios le hace a Abraham, sacrifican a tu hijo, no es para todos. No hay en la Biblia un mandato que todos sacrifiquen a su hijo. Es un mandato particular solamente para uno. Y espero que me hayan entendido bien y que nadie va a regresar a su casa con la intención de matar a sus hijos, porque no es lo que les estoy diciendo. ¿De acuerdo? Quiero comentarles rápidamente acerca de Isaac y Rebeca. Vemos que Abraham no sacrifica a Isaac. Vimos una analogía entre Abraham, Isaac y Dios y Jesús, pero hay una analogía que tal vez no la habían notado y quisiera comentársela rápidamente. Más adelante en el libro de Génesis, por ahí del capítulo 24, Abraham va a mandar a buscar una esposa para Isaac entre sus parientes. Y Abraham le da una serie de indicaciones a su mayordomo, que se llama Eliezer, para encontrar la esposa adecuada para Isaac. Una vez que la encuentra, se llama Rebeca, ella decide venir al encuentro de Isaac y se casa. Y quiero comentar dos cosas sobre este pasaje. Es a veces difícil y peligroso interpretar los pasajes bíblicos a la luz de la mentalidad, de las costumbres actuales, ¿sí? Debemos tratar de conocer el contexto, de conocer la forma de pensar de aquellos tiempos. Primero, el concepto de matrimonio en la Biblia, más allá del romanticismo que nació en el siglo XIX. En la Biblia el romanticismo no se conoce. Se conoce el matrimonio como decisión y sobre todo como decisión después de la ceremonia de la boda. A Isaac le llevan una esposa que ni conocía y se casan. Una vez que se ha realizado ese compromiso, la decisión es amar a la persona concreta tal como es. Recuerdo, eso era en aquellos tiempos. Hay todavía en la actualidad personas que quieren decirle a sus hijos con quién casarse o con quién no casarse. Eso es fuera de lugar. Si Abraham representa a Dios el Padre e Isaac representa al Hijo de Dios, entonces Eliezer, el mayordomo que Abraham envía a buscar una esposa para su hija, Eliezer representa al Espíritu Santo. El Espíritu Santo está en el mundo invitándonos a creer, invitándonos a arrepentirnos para formar la iglesia que es la esposa para Cristo. Es interesante que Rebeca no conoce a Isaac, nunca lo ha visto. Nosotros nunca hemos visto a Jesús, pero lo amamos. Al igual que Rebeca, cuando le dice que Isaac es el hijo, es el heredero de las promesas, es aquel varón a quien Dios ha llamado, eso es suficiente para Rebeca para que diga, sí, me voy a casar con él. De la misma manera, sin que nosotros hayamos visto a Cristo, cuando el Espíritu Santo nos dice que es el Hijo de Dios, el heredero de las promesas, lo aceptamos
como nuestro Señor y Salvador. Ahora, cuando Eliezer les plantea a los padres de Rebeca la propuesta de matrimonio, ellos contestan: lo que diga la joven. No la obligan, tampoco a nosotros se nos obliga a amar a Cristo. Y Rebeca dice sí. Es maravilloso porque no solo Dios ha tomado la iniciativa de amarnos, de salvarnos, de morir por nosotros, sino también de esperar nuestra respuesta, de no obligarnos a nada. Así se resume la salvación. Es Dios quien provee la salvación, no la merecemos. Dios toma la iniciativa de amarnos, nos invita a amarlo como invitó a Rebeca. Una vez invitados, nosotros tomamos la decisión. Jenny, ¿me puedes apoyar con el teclado, por favor? Veamos ahora la aplicación del relato a nuestra vida. La Biblia es tipológica. Quiere decir que cada personaje, en este caso Abraham, es un modelo para nosotros. En otras palabras, usted es un Abraham o una Abrahama. Usted es un Abraham. ¿Qué nos llevamos entonces como Abrahames que somos? Hemos decidido creer en Dios y creerle a Dios. Nuestra fe nos va a llevar a situaciones angustiosas. Por esta fe enfrentaremos las paradojas de este mundo. La paradoja más grande es que no hemos visto muchas de las promesas de Dios. Y lo que sí vemos es la maldad. Lo que sí vemos diariamente es la miseria, las carencias, los problemas, la enfermedad. ¿Cómo vamos a superar esas paradojas? Solo por la fe. Y la verdadera fe, ¿a qué nos tiene que llevar? A traerle a Dios la ofrenda de lo que más amamos. Si nos cuesta trabajo dar la ofrenda monetaria, imagínese la ofrenda de la vida, la ofrenda de lo que más amamos. Pero esa ofrenda de lo que más amamos, hemos de dársela a Dios sin esperar nada a cambio. Yo voy a confiar en Él, y yo voy a caminar con Él, y yo voy a amarle por sobre todas las cosas. ¿Cuál es la enseñanza principal de Abraham para nosotros? Además de esta decisión y esta angustia de saber si algo es la voluntad de Dios o no, ¿cómo se puede resolver? Es muy difícil saber la voluntad de Dios, pero Dios no nos ha dejado desamparados. En la medida en que nosotros amamos a Dios, podemos saber lo que Dios quiere. Si maduramos en el amor, veremos las cosas de Dios con más claridad. Incluso habrá cosas que no necesitamos preguntar. Como la esposa que lleva 40 años casada, ya sabe si el esposo le gusta el café con azúcar o sin azúcar. Cuando conocemos a Dios, cuando amamos a Dios, hay muchas cosas que vamos a entender a raíz de este amor. Cuando amamos a Dios, amamos al prójimo, y por ende muchas de nuestras acciones serán en este sentido del amor. Por eso Dios le está pidiendo a Abraham un acto que lleva a la mayor manifestación del amor. Abraham ama a su hijo, lo ha esperado por años. Es la única esperanza de tener descendencia y de que las promesas de Dios se cumplan. Pero Dios le dice: toma a tu hijo al que amas tanto y mándalo. Muchos, lo decíamos hace rato, venimos a la iglesia para sentirnos mejor, con los cantos, con las oraciones, para escuchar un mensaje que nos dice que Dios me ama mucho, que soy lo máximo para Él, que me va a dar todo lo que le pida, todo lo que quiera, y que me
pueda ir tranquilo. Pero ¿qué tal si Dios hoy quiere inquietarlo? ¿Qué tal si Dios hoy ha querido angustiarlo para que busque su rostro y su voluntad? Cada vez que vengamos, anhelemos que Dios nos mueva, nos ponga inquietudes, nos ponga desafíos. Necesitamos tener la angustia de Abraham, aunque sean palabras que no nos gustan. Nosotros, en ciertos niveles de decisión, tampoco como Abraham tenemos a quien preguntarle. El pastor sí nos puede aconsejar, pero él no puede decidir lo que usted debe hacer. Las decisiones las debe tomar usted. En el último nivel de la decisión, usted está solo o sola. Estamos solos frente a Dios. Nada nos puede evitar el riesgo de tomar una decisión. En otras palabras, el cristiano está llamado por Dios a tomar decisiones. La misma conversión es una decisión. Rendirnos a la llenura del Espíritu Santo es una decisión. La fe es una decisión. El amor es una decisión. Pero toda decisión conlleva un riesgo terrible. Un riesgo que nos debe hacer temer y temblar. Nuestras decisiones determinan nuestro futuro. Si hoy decido estudiar, mañana voy a saber. Si hoy no quiero estudiar, mañana no voy a saber. Si decido hoy alimentarme mal, mañana estaré enfermo. Y creer no siempre es un descanso para nuestros problemas. Tú ten fe en Dios, que ya no te preocupe y no te preocupes por nada. ¿Acaso al creerle a Dios que le pide el sacrificio de su hijo, Abraham ya no se preocupa por nada? Al contrario, ya tiene una preocupación mayor, una preocupación vital. La fe nos lleva a un nivel incluso más allá de la ley. Lo vimos, más allá de lo que Dios le puede pedir a todos para llevarnos a situaciones donde Dios nos va a pedir solamente a nosotros, y nuestras decisiones son frente a Él. Estamos solos entre ellos y nosotros. Tendremos la fe suficiente para empezar a actuar conforme a lo que Dios pide, aunque no sepamos ni cuándo ni cómo se han de cumplir las promesas. Es una fe madura la que necesitamos, una fe que acepta la angustia, que acepta la renuncia, que acepta el sacrificio, que acepta el absurdo. Dios no le va a pedir a usted que hoy mate a sus hijos, pero sí le va a pedir a usted que le entregue lo que más ama. ¿Y qué es lo que más ama? Pues todos tendremos cosas diferentes. Dios nos dice hoy: entrégame en holocausto lo que más amas. Quiero insistir en la dificultad de conocer la voluntad de Dios. Nos causará inquietud y angustia entender cuál es la voluntad de Dios para ciertas circunstancias nuestras, con respecto a nuestra salud, a nuestra familia, a nuestro trabajo, la iglesia, los hijos, con respecto al casamiento, todos los problemas que enfrentamos y las decisiones que debemos tomar. No hay una manera sencilla o directa de saber con toda certidumbre que tal cosa es o no lo que Dios quiere. Hoy estoy consciente que no estoy predicando un cristianismo cómodo. Nos gustaría más un cristianismo cómodo, entre tantos problemas que ya tenemos, un cristianismo que nos da tranquilidad. Pero Pablo escribe a los filipenses: ocúpense de su salvación con temor y temblor. Todos en algún momento vamos a enfrentar la disyuntiva de la decisión. Ahí
es la enseñanza para todos nosotros, para cada uno de nosotros. Cuando la fe es el acto particular que Dios le pide a usted. Y en ese dilema estamos todos. Los jóvenes pueden preguntarse si Dios quiere que estudien, que trabajen, que se casen y con quién, si Dios quiere algún ministerio para ellos o no. Los adultos nos hemos preguntado si algo es lo que Dios quiere para nosotros o para nuestros hijos, un trabajo, un viaje, el lugar donde Dios quiere que vivamos. Esas son preguntas que nos llevan a tomar decisiones. En otras palabras, no es nuestra vida cristiana un constante preguntarnos por la voluntad de Dios. El desafío del cristiano es ser un siervo de Cristo y entender la voluntad de su Señor. Así que todos debemos vivir constantemente ante la elección de Abraham, saber si es Dios quien nos habla. ¿Cómo saberlo? Algunos abren la Biblia al azar, ponen el dedo y tratan de aplicar a su circunstancia el versículo donde cayó el dedo. Eso se llama bibliomancia, es un tipo de adivinación. Y un pastor decía, ¿qué tal si cae el dedo donde dice y Judá se ahorcó? A veces Dios nos va a pedir cosas absurdas. Habrá que entender que si es algo que Dios me pide, el que sea absurdo queda en segundo lugar. Porque que sea absurdo para mí no lo hace absurdo para Dios. Pero solo después de obedecer entenderá que no era tan absurdo. Los 3 días de camino que Isaac estuvo en la práctica muerto son los 3 días que Jesús estuvo muerto en la sepultura. Aquellos 3 días tristes, trágicos, angustiosos de camino hacia el monte Moria, que es el camino de la fe, Abraham va de luto, considerando a su hijo muerto. Y cuando lo pone sobre el altar y cuando extiende el cuchillo, lo incomprensible cobra sentido. El ángel detiene el brazo de Abraham y aparece un carnero para sustituirlo en el holocausto. Y cuando Isaac se levanta vivo de aquel altar de piedras, cuando Abraham, después de haber renunciado a él, no en la resignación sino en la fe, le puede abrazar, lo hace con alegría, con gozo doble. Aquello que Dios nos devuelve nos causa mayor gozo que cuando no habíamos renunciado a ello. Ese momento de Isaac vuelto a entregar a su padre es el momento de la resurrección de Cristo. Dios tenía que cumplir su promesa de que en Isaac recibiría a Abraham simiente. Abraham recibe a Isaac vivo por la fe. Isaac, para efectos de la vida que continuó después, diríamos que de la montaña descendió resucitado, vuelto a vivir, y Abraham absolutamente transformado. Por eso puse como título a este mensaje la resurrección de Isaac. Padre, en el nombre de Jesús, yo sé que tú eres fiel a tus promesas. Estoy seguro que tu palabra hoy trajo revelación, entendimiento y sabiduría del cielo, que has puesto poder en nuestro corazón, en nuestro espíritu, de todos los que hoy hemos recibido tu palabra. Que la palabra de hoy cobre vida en nosotros y que cada uno se asegure de aplicar a su vida el ejemplo de fe, el ejemplo de amor y el ejemplo de obediencia que nos dejó Abraham.
en el nombre de Jesús, que es sobre todo nombre. Amén.